안녕하세요. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿No están cansados? Este es el segundo mensaje de retiro. Hoy también revisaremos la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que creó este mundo, te agradecemos por ayudarnos a escuchar tu palabra hoy. Dios, abre nuestro corazón para que escuchemos tu palabra. Ayúdanos para que podamos entender tu voluntad y obtener la vida eterna por medio de tu palabra. Dios, nosotros esperamos intensamente que bendigas a todas las personas que están aquí. Ayúdalos para que recibamos tu palabra con un corazón humilde. Y gobierna la boca de la persona que predica tu palabra. Todo esto lo encargamos en tus manos misericordiosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4, del Evangelio de Juan, aparece la historia de una mujer samaritana. Ella había vivido con 5 hombres, pero nunca encontró satisfacción y ahora vivía con un hombre que ni siquiera era su esposo. Cada vez que conocía a alguien nuevo, pensaba, tal vez este sí sea mejor. Pero aún así, ninguno le daba verdadera satisfacción, ¿no? Porque ella no le gustaba estar con otras personas, ¿sí? Tendría mucho soledad, ¿no? Porque estaba segura de que los demás la criticarían, ¿no? Aunque necesitaba sacar agua del pozo para calmar su sed física, no quería encontrarse con nadie. Generalmente las personas sacaban agua cuando el sol no está tan fuerte, ¿no? Pero ese día, en ese lugar, ¿sí?, un hombre israelita le estaba esperando, le pidió agua. Este hombre era Jesús, ¿no? Él conocía su dolor y fue a buscarle intencionalmente para calmar su sed. Lo estuvo esperando. Oigan ustedes, ¿creen ustedes que están aquí por casualidad? ¿Sí? ¿No creen que el Señor les ha invitado? ¿No? El Señor les estaba esperando. ¿Sí? El Señor también se interesa su sed. El Señor puede saciar su sed si lo desea. Mujer samaritana respondió con dureza, porque no le agradaba que un israelita le hablara. ¿Sí? Pero la palabra de Jesús revelaba que él conocía su ser interior. Ella no podía ignorarlo. Jesús le dijo, ¿sí?, el que beba esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba el agua que yo le doy nunca tendrá sed. Ella mostró interés en la palabra de Jesús, porque quería saciar su sed. Sí. Así que le pidió a Jesús que
le diera esa ángel. ¿Sí? Entonces Jesús demostró que conocía profundamente la vida de esta mujer. A medida que conversación, la mujer llegó a creer que Jesús era el Cristo. Y luego dejó su cántaro y corrió a su pueblo para contarle a la gente acerca de Jesús. Y los llevó a toda gente ante Dios. Entonces, ¿qué lección podemos aprender de aquí? Todo lo que sigue los deseos carnales nunca trae una satisfacción verdadera. Las necesidades, ¿sí?, generan sed constantemente, ¿no? Aunque se satisfagan por un momento, la sed vuelve a aparecer. Pero el agua que da Jesús trae una satisfacción eterna. Jesús nos quita la sed espiritual de nuestras vidas, nuestras almas. Él nos da la promesa que nuestra alma nunca más tendrá sed. ¿Sí? El alma humana no vive de lo que se ve, sino de la palabra de Dios que no se ve. ¿Alguna vez han sentido una verdadera satisfacción en su vida? ¿Sí? Tal vez no. Esta satisfacción solo se encuentra cuando uno viene a Jesús. ¿Saben? Aquí es pozo de espíritu. ¿Sí? Puede saciar su sed. ¿Sí? Solo Jesús puede saciar la sed de nuestras almas. Este retiro es el lugar donde el Señor le está esperando para encontrarse con ustedes. ¿Sí? En medio de esa vida difícil, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que anhela ustedes? ¿Qué? ¿Qué busca en su vida? ¿De sufrimiento? ¿De qué tiene sed? Perseguir los deseos de la carne es como beber agua salada, ¿no? Por mucho que beba, nunca saciará su sed. Pero en ese retiro sería bueno dedicar tiempo, aunque sea un poco, no a lo físico, sino a encontrarse con Jesús. Aquí leamos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, si las que no se ven, bien, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como vemos, los deseos de la carne o lo que es visible no nos pueden dar satisfacción. Las cosas físicas que podemos ver no son perfectas, pero lo invisible, el alma, ¿sí?, es eterno y tiene valor, ¿no? Ahora debemos vivir buscando lo que no se ve, A las cosas, ¿no?, a las personas que tienen ese corazón, ¿no?, Dios les concede la gracia de la salvación, ¿no? Desde ahora vamos a aprender sobre las pruebas de la Biblia que Dios nos da. ¿Ustedes les gusta la historia? ¿Sí? Muy pocas. Aprenderemos los históricos registrados en la Biblia. Dios hizo al hombre, al primer hombre y a la primera mujer, ¿no? Dios hizo que ellos vivieran en el huerto de Edén. Sí. Y les dijo que no comieran árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás se vistió de serpiente y
le apareció a Eva. Dios dice, no comas, no comas, no comas. Pero Satanás dice, come, come. Provecho, provecho. Sí, provecho. Qué bonita, qué rico. ¿A quién debían escuchar? La palabra de quién debieron escuchar. La palabra de Dios, ¿no? Recuerden que debemos oír la palabra de Dios. Deben hacer caso de la palabra de Dios. Pero Satanás le susurra algo, ¿no? Diciéndole que no es necesario que preste atención a la palabra de ahora. ¿Sí? Satanás nos dice en ese momento, no los oigas, no los oigas. Dios dice, escucha bien toda la palabra de retiro. Satanás también nos dice, no. Ese es abrigo. ¿Sí? No pasará nada aunque no escuchar la palabra atentamente. Pero debemos oír la palabra de Dios. Tenemos que no escuchar opinión de Satanás. ¿Sí? Tenemos que escuchar toda la palabra de Dios. Dios dice, no coma. Pero Adán y Eva no le hicieron caso a Dios. Y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y fueron expulsados. Oigan ustedes, si nosotros no hacemos caso a Dios, ¿qué nos pasará? ¿Seremos expulsados de cielo? Entonces, ¿creen que realmente existió el huerto de Edén? Sí, claro que existió. Dios nos dio las pruebas. En la Biblia Dios nos da muchas pruebas. La Biblia testifica que el huerto de Edén corría 4 ríos. ¿Sí? Pisón, Gihón, Tigris, en hebreo Itegé y Éufrates. De los 2 ríos aún corren. Yo les leo la letra amarilla. El nombre del uno era Pisón. El nombre del segundo río es Gihón. Y el nombre del tercer río es Itegé. Y el cuarto río es el Éufrates. Sí. Aquí están los 2 ríos, Éufrates y Tigris. ¿Sí? En la Biblia dice que en el huerto de Edén había 4 ríos, ¿verdad? Los 2 restantes, ¿dónde están? De los 4, 2 aún corren. Entonces, los otros 2 se quedaron debajo de la tierra. Pero los investigadores han descubierto los otros 2 ríos fosilizados. Los 4 ríos corren en el Golfo Pérsico. Aquí está, el río Tigris. ¿Sí? Ahora está fluyendo en Irán. El río es real. Y aquí está el río Éufrates. Ahora también está fluyendo. La pregunta ahora es, ¿acaso existieron alguna vez estos ríos fluyendo de la misma fuente que el Tigris y el Éufrates en tiempos antiguos? La respuesta podría venir de una fuente más alta, el espacio. Las imágenes satelitales fueron la clave para la teoría del Dr. Joris Salem sobre la ubicación del Edén. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Los satélites revelaron no solo 2 ríos, sino los 4 ríos de la Biblia. Y se encuentran en Sumeria, en el lugar de la épica de Gilgamesh. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. Es una pista prometedora que continuaremos siguiendo, pero no la única. Sí, un periódico dice descubrimiento del huerto de Edén. Aquí dice la nave especial de Colombia
pasó por el Golfo Pérsico y tomó fotos de debajo de la tierra. Con esas fotos encontraron el río antiguo. El antiguo río sepultado por debajo del desierto. Esta zona también era una tierra abundante de recursos naturales. El huerto de Edén estaba ubicado en Mesopotamia, ¿no? Con la Biblia lo podemos saber, ¿no? Vamos a ver un video. Nos presiona el silencio enorme. Tiene una eternidad. En este lugar parece que nada cambiará, pero es una ilusión. Existe un secreto sorprendente debajo de este mar de arena. En 1981, la astronave Columbia tomó una fotografía especial hacia este desierto desde 225 kilómetros arriba de la Tierra. El resultado fue tan sorprendente. Con la fotografía de infrarrojos, descubrimos los valles, ríos y los montes en la superficie de la arena. Solo unos metros debajo de la superficie de la arena existió totalmente otro tipo de tierra. Mostró que antes era una zona fértil de sabana con ríos y campos. Dios lo derribó debajo de la tierra. El huerto de Edén era un jardín con muchos animales y plantas. Entonces Dios hizo que los animales de Edén se entraron en la tierra y enterró muchas plantas bajo el suelo. Se derribó todo en gran manera. Cuando muchos animales están debajo de la tierra, ¿usted sabe qué pasará si pasan muchos años? Yo les leo la letra amarilla. Todos los árboles Edén, ¿sí? Es la palabra Ezequiel capítulo 31. Todos los árboles escogidos del Edén, pues derribados seréis con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. La Biblia nos dice que el huerto de Edén fue llevado a lo profundo de la tierra. ¿Sí? Si los animales y las plantas son sepultados debajo de la tierra, esta cambia a petróleo. Se produce una reacción química en el suelo y se convierte en petróleo. ¿Sí? Aquí está el Golfo Pérsico. Estos dos lugares se parecen, ¿no? Pero solo en esta parte a la derecha hay muchas fuentes petroleras, ¿no? En cambio, en esta otra parte de la izquierda, casi no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es una prueba de que aquí estaba el huerto de Edén. En el Golfo Pérsico fluyen los ríos Tigris y Éufrates. La Biblia es verdadera, ¿no? Si la estudiamos más a fondo, tendremos más claro que es verdad. Vamos a ver otra historia. ¿El arca de Noé realmente existió? En el mundo hay muchas pruebas. Sí. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero sus hijos empezaron a alejarse de Dios. Si un hombre se aleja de Dios, ¿será buena persona o mala persona? Se hicieron malo, ¿no? Sí. Por eso todos los que vivían en la tierra eran malos.
Así que Dios decidió juzgar la tierra. Decidió traer un diluvio que cubriera todo el mundo. Yo les leo. ¿Sí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dijo Jehová, la haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Sí? No he terminado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. En ese tiempo había un justo, era un solo justo en todo el mundo. Era Noé. ¿Sí? Dios le dijo así a Noé, haz un arca. La Biblia testifica que Noé estaba haciendo el arca. Al mismo tiempo estaba predicando la palabra de Dios a la gente. Pero a las personas no les importaba. ¿Sí? Dios les envió una señal antes de traer el diluvio. Cuando Noé terminó el arca, Dios metió al arca un macho y una hembra de cada especie de los animales y los hizo entrar. Dios lo hizo por esta señal. Aún viendo esta señal, la gente ignoraba la palabra de Dios. Nadie hacía caso, nadie entró al arca, aunque viendo esta señal, excepto Noé a su familia. Por fin empezó a llover y comenzó el diluvio, pero la prueba del arca ya estaba, la puerta del arca ya estaba cerrada. Sí, nadie pudo abrirlo. Cuando empezó el diluvio, el juicio de Dios, la gente arrepintió. Si Noé hubiera podido abrir la puerta del arca, seguramente hubiera abierto, ¿no? ¿Sí? Noé, abra la puerta, por favor, soy mamá de tu nuera. ¿No? Pero cuando Dios juzga es muy estricto. El arca flotó por casi un año sobre las aguas. Y después de las aguas comenzaron a retirarse poco a poco. Y el arca quedó en un monte. Les leo. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue retenida y las aguas se crecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 4, leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Entonces, ¿en dónde quedó el arca? Sobre los montes de Ararat. Sí. Dios dijo así, ¿el arca quedará en cualquier monte? No. Dios aquí dijo en un solo nombre, los montes de Ararat.
Dios nos dio una pista para poder encontrar la prueba del arca, pero hoy en día realmente hay un monte llamado Ararat. En ese momento Dios escribió el lugar diciendo los montes. No escribió el monte, los montes, porque son dos montes de Ararat. Muchas personas fueron a buscar al arca de Noé y lo encontraron. Aquí está, monte Ararat, al lado de Turquía, en frontera de Rusia. Si buscan el monte por medio de Google Earth, encontrarán dos montes del mismo nombre. Uno es monte de Ararat, otro es menor Ararat. La Biblia registra solamente hechos verdaderos, ¿no? Dos picos, los montes de Ararat, los montes de Ararat. Dentro de hielo está arca de Noé. Y muchas personas lo han encontrado. El periódico dice, el arca de Noé estuvo allí, de verdad, observación frecuente desde el siglo XIX. Hay muchos libros sobre el arca. Es verdad que estuvo el arca de Noé en el monte de Ararat. También, algunas veces, el periódico publicaba el milagro del arca de Noé del monte Ararat. El arca de Noé está sepultado en el hielo del monte Ararat. El arca de Noé estaba sepultado a 5.165 metros de altura en los montes de Ararat. Están las pruebas. ¿Cómo se puede guardar la carne ¿Cómo se puede guardar la carne con mucho tiempo? Sí, el congelador, almacenándola, ¿no? Así. No es refrigerador de mi casa, Eso es lo mismo, ¿no? Dios lo mantuvo el hielo para mostrarles como evidencia en nuestra era. Había muchos exploradores que fueron a buscar el arca de Noé. Así se ve el arca por la foto satelital en el monte Ararat. ¿Ha visto? Tomó las fotos y hubo muchos programas de televisión acerca de arca. Dice esta arca que sobre esta montaña hay un barco muy grande. En el año 1955, un negociante francés, Hernando Navarra, subió al monte de Ararat 22 veces para buscarlo. ¡Wow! Y sacó esa foto. Y él cortó una parte de arca y se la trajo. Investigaron sus componentes y descubrieron que la madera de esta arca tenía 5.000 años. Es igual al cálculo de tiempo en la Biblia. También está pintada de brea, asfalto, como dice la Biblia. Todo está igual que escribió la Biblia, sí. Está dentro de hielo del monte de Ararat. Un grupo de exploradores de Hong Kong subieron al monte de Ararat desde el siglo 2004, para encontrar el arca de Noé. Pero no fue hasta el año 2009 que la encontraron. Y en la séptima subida ellos encontraron el arca de Noé. Esto no es que revelaron en el periódico sobre lo que descubrieron.
Buscaron partes accesibles del arca. Puede entrar pudieron encontrar 4 lugares. Acerca de ese descubrimiento también fue anunciado a todo el mundo a través de las noticias. Entraron en el arca. ¿Sí? Así Dios mostró una gran evidencia, las pruebas, ¿sí? Evidencias a las personas del fin del siglo, ¿no? Esta noticia también fue publicada en la tele. Vamos a ver este video. Cambiamos ya para contar que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de este país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no está en pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Sí. Entraron a un lugar. Se escucha el sonido de la madera, ¿no? Ese es el arca de Noé, es cierto. ¿Sí? Después del descubrimiento de Hong Kong, construyeron un museo de la misma forma que el arca de Noé y exhibieron los restos en el museo. Así Dios ha conservado sus pruebas y está enseñándolos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que crea, o sea, para que lo vea y tenga fe segura. ¿Sí? Así Dios está dándoles pruebas tan exactas para que podamos creer realmente en lo que dice la Biblia. Cuando el mundo se hizo malo y se llenó de la maldad, Dios lo juzgó, ¿no? Pero nuestra época es mejor que la anterior. ¿Así piensan? ¿No? Dios los juzgó con agua, ¿verdad? Pero prometió juzgar este mundo con fuego. Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Tengan al arrepentimiento. El mundo de aquel tiempo fue destruido, siendo inundado por agua. Pero en ese tiempo los cielos y la tierra están reservados para el fuego. Si un bote de basura se llena
¿qué hacemos? Lo llevamos. Al fin, quemamos. ¿No? La palabra de Dios dice que va a quemar al mundo. Es la palabra de Dios. Por eso la cumplirá, ¿no? ¿No va a cumplir? Sí, cumplirá. Sofonías 1 dice, leamos juntos, eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, exterminaré al hombre de la superficie, de la tierra, declarará Jehová. Eliminaré hombres y animales, aves del cielo y los peces del mar. Cuando Dios trajo el diluvio, los peces no murieron. Pero cuando Dios juzgue este mundo con fuego, quemará hasta el mar. ¿Sí? Él lo prometió, ¿no? Algunas personas se burlan de esto y dicen, ¿cómo puede quemar el mar? El mar, muy profundo. Pero Dios no lo podrá quemar. ¿Sabían que este mundo ya tiene bombas nucleares? Quemará al mundo 100 veces. Dice, la bomba nuclear puede destruir la tierra más de 100 veces. Como dijo Dios en su palabra, el mundo se quemará, porque Dios lo dijo y lo cumplirá. Pero la Biblia testifica que cuando venga Jesús será como en los días de Noé. Será igual. Vamos a ver un video. Quemando el mar, ¿no? Sí, les leo. Más como en los días de Noé. Así será la venida de Hijo de Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Hombre. Así será la venida del Hijo de Hombre. La palabra dice así. Así lo dice la Biblia en los días antes del diluvio. Es decir, en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando el casamiento. Es igual que nosotros, ¿no? ¿Eso es un pecado? Todos se casan, ¿no? Noé y sus hijos también se casaron, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios juzga al mundo? ¿Por qué? El problema es que ellos nada más comieron, bebieron y se casaron, nada más. No hacían nada para Dios, no buscaron a Dios, no le hacían un caso. No buscar a Dios
no hacerle caso. Eso es el primer pecado. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entrar en el arco. Tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no hay otra forma de ser salvos. El arca de ahora es Jesucristo, ¿saben? Después del diluvio de Noé, nacieron muchas personas por los 3 hijos de Noé. Y todos vivían juntos en un lugar. ¿Sí? Génesis 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En el principio la humanidad tenía sola una lengua. Las personas no querían esparcirse, querían vivir juntas. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos se unieron y se opusieron a Dios. Y edificaron la torre de Babel para escapar el juicio de diluvio. Si Dios los juzgará de nuevo con agua. Pero Dios prometió, ¿qué prometió a ellos? Dios había prometido que no iba a destruir el mundo con agua de nuevo. Pero los hombres no le creyeron. Porque la soberbia había entrado en ellos, ¿no? Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios así confundió sus lenguas. Esparció a todos hombres por todo el mundo. Sí, es la manera de Dios. Así que al final se juntaron las personas que se pudieron caminar y se esparcieron, ¿no? También hay evidencia de la torre de Babel. Dice 9. Esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel significa que confundió el lenguaje. Allí Dios esparció a todos los hombres en toda la tierra. Por eso, por el pecado de hombre, Dios dividió los idiomas. ¿Sí? Por eso ahora existen tantos. ¿Sí? Así que vengo a México y estoy sufriendo mucho por aprender otro idioma. ¿Sí? Este es un dibujo de la Torre de Babel. Ahora, la Torre de Babel no existe, pero se encontró el cimiento de la Torre de Babel, el sitio arqueólogo de la Torre de Babel. Aquí está. Esta es la ruina de la Torre de Babel, real, en Irak. Un arqueólogo alemán llamado Paul de Bay lo encontró investigando la ruina de la antigua Babilonia. Es historia. Esto es un hecho histórico. Alejandro Magno, dice, Alejandro Magno la abandonó por su tremendo tamaño. En el año 331 a.C., Alejandro Magno quiso reedificarlo, pero desistió porque era demasiado grande. Dice, la Torre de Babel estaba por allí de Irak. Ahora en Irak hay muchas estructuras parecidas como estos, ¿sí?
los cuales se basaron en la Torre de Babel de Antigua Babilonia. De la ubicación de la Torre de Babel, los humanos, ¿sí?, fueron esparcidos. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Después del acontecimiento de Torre de Babel, los descendientes de Noé fueron esparcidos, ¿eh?, en los grupos de mismo idioma. Entonces, ¿por qué tenemos diferente color de piel? ¿Por qué? Es porque fueron cambiando poco a poco por las condiciones que tenían los lugares a donde fueron. Es decir, por el sol y el clima. Pero todos los humanos son descendientes de Noé. ¿Sí? Por eso, aunque el color de piel es diferente, podemos donar sangre a cualquier persona con el mismo tipo de sangre, ¿no? Por otro lado, la sangre de mono no puede ser transfundida por ningún ser humano hasta ni siquiera un gota. Entonces, se alejaron de Dios, se fueron a muchas partes del mundo. Cuando las personas están dispersas por todo el mundo y no conocen a Dios, Dios quería escoger una nación para que pueda testificar de Dios mismo. Este pueblo se llama Israel. Antes de seguir con la palabra, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Pasa una hora, pasó una hora, ¿sí? Vamos a hacer ejercicio. Miren mi video, sigan a ellos, por favor. ¿Cuál horario les gusta más? Escucha la palabra de hacer ejercicio. Aquí dice, Salmos
14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como este versículo, cuando Dios miraba en este mundo, nadie que buscó a Dios, nadie. Entonces Dios empezó su plan. El plan fue que escogió un pueblo y se mostró a través de ese pueblo. Empezó un plan para salvar a todo el mundo. Así que Dios escogió una nación. Esta nación es el pueblo de Israel. Israel tiene tres nombres: Israel, judío y hebreo. Dios escogió a Abraham entre todo el mundo. Eres el antepasado del pueblo de Israel. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí. Aquí 3, veamos juntos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le prometió bendición a Abraham. La Biblia dice por qué Dios eligió al pueblo de Israel. Sí. Esa palabra tiene razón. Leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Sí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? ¿Para qué? Me conozcan y crean en mí. Primero me conozcan y crean. Primero debemos conocer a Dios para creer en Él después. ¿Sí? ¿Conocen a Dios de verdad? ¿Sí? ¿Conocen a Dios de verdad? Para creer, primero debemos conocerlo. Si uno no lo conoce, no puede creer, no. ¿Conocen la Biblia? Si uno no lo conoce, no puede creer. ¿Verdad? Les doy un ejemplo. Sí. Fui al centro de Monterrey, pero se me olvidó mi cartera en la casa. Entonces, si yo le digo a una persona, préstenme 100 pesos. ¿Sí? Luego, se lo devuelvo, ¿sí? No es mucho dinero, ¿verdad? Entonces, ¿creen que me lo prestará? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy muy guapo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo prestará? ¿Por qué? No me conoce. Pero si le digo a mi hermano, hermano, sí, ¿quién tiene dinero? ¿Quién tendrá dinero? Eliezer, ¿sí? Préstame 100 pesos. ¿Me lo prestará? Sí, aunque son era tacán. Perdón, es broma. Sí, si tiene dinero, me lo prestará. ¿Por qué me prestará? ¿Por qué? ¿Es rico por eso? Me conoce, me cree. Así que hay que conocer primero para creer después. ¿Sí? Dios dice aquí, para que me conozcáis, creáis en mí. Primero debemos conocerlo por medio de Israel. Podemos conocer.
Dios dice, me conozcáis y creáis en mí. Primero, si conocen la Biblia, podemos creer en Dios. ¿De verdad? Les leo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Sí, Dios en él. Gracias. Nosotros hemos conocido, creído el amor. Para creer en el amor de Dios debemos conocerlo primero. Ustedes si quieren creer en Dios, entonces deben conocer a Dios primero. Por eso están escuchando la palabra de Dios, ¿no? Dios eligió una persona para testificarlo, que fue Abraham, quien es el antepasado de Israel. ¿Por qué eligió al pueblo de Israel? Para testificar de Jehová, Dios. Segundo, para escribir la Biblia. Tercero, para ser el ejemplo de los gentiles. Y cuarto, para que Cristo viniera a la tierra de Israel. Para hacer estas cosas, Dios eligió al pueblo de Israel. Y Israel era un pueblo débil, era un pueblo insignificante. Cuando Dios llamó a Abraham ya tenía 75 años. Nunca había tenido un hijo. Sin embargo, Dios prometió darle una gran nación. Dios cumple su palabra, ¿verdad? Dios escogió un pueblo muy pequeño y débil para mostrar su poder. Él tuvo que elegir un pueblo muy débil. ¿Para qué? Solo así las personas podrían ver el poder de Dios. Yo les leo la letra amarilla. Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Solo una persona, ¿no? ¿Sí? ¿Quién ganará si dos personas luchan en la lucha libre? ¿Quién ganará? Vamos a suponer que Dios elige al luchador de sumo. Por eso el luchador de sumo pudo arrojar a ese niño. ¿Sí? Es suficiente, ¿no? Le dice a las personas que lo ven, ¡wow! Dios me ayudó así. Dios me ayudó. Dios así puede mostrar su poder. Ahora Dios escoge al niño. ¿Sí? Así el niño puede arrojar al luchador. Entonces, así la gente creerá que Dios lo ha ayudado. Por eso es que Dios eligió al pueblo de Israel, un pueblo débil e insignificante. Yo les leo la letra amarilla. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios le encargó su palabra a Israel. Israel escribió la palabra de Dios. Sí. A ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Después de que escogió al pueblo de Israel, Dios siempre los acompañaba. Pues le mostraba al pueblo su poder a través de milagros. Dios mandó a Abraham a Canaán. Abraham habitó ahí y tuvo sus hijos. ¿Sí? Con su esposa dio a luz a Isaac, ¿verdad? Luego Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. Pero el décimo hijo es especialmente importante. Él fue el señor de la tierra de Egipto. Cuando los israelitas tuvieron una mala cosecha, la cual duró 7 años, José los salvó. Si terminaba la mala cosecha, ellos deberían regresar a Canaán. Pero ellos no quisieron regresar para no dejar la buena tierra. Después de que José murió, Egipto cambió de poder político.
Y el nuevo rey de Egipto hizo esclavos a todos los israelitas. Ellos se convirtieron en esclavos durante 400 años. En ese momento ellos buscaron a Dios. Por eso Dios envió su profeta Moisés para que los guiara. Moisés le dijo al faraón que te hará salir al pueblo de Israel a la tierra que Dios les había prometido. Si ustedes fueran el rey de Egipto, ¿podrían dejar ir a sus esclavos fácilmente? El rey de Egipto no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Por eso Dios envió 10 plagas a Egipto. Y al fin el faraón se rindió, los dejó ir. Ellos se mudaron de Canaán a Egipto. ¿Sí? Cuando ellos llevaban la vida de esclavos, edificaron muchos edificios. ¿Sí? Cuando ven el mural de Egipto, muchos israelitas dan su testimonio sobre cuando fueron hechos esclavos. Dios al fin envió a Moisés. Por medio de Moisés, Dios dirigió a los israelitas al Mar Rojo. Así dividió el Mar Rojo y por eso salvó al pueblo de Israel. Vamos a ver un video. Los hebreos van hacia Canaán, pero antes de gracias pasaron en Egipto. La primera de las plagas fue el agua convertida en sangre, provocando la mortalidad de peces. Vieron una horrible durante 7 días. Luego desde el agua, miles de ranas invadieron Egipto y los hechiceros no fueron capaces de exterminarlas. A Ramsés no le queda más remedio que ceder, pero no lo hizo. Y el báculo golpeó la arena y todo se convirtió en una masa de piojos asquerosos. Y luego las moscas plagaban el palacio. Pero el rey creía ser más poderoso y el ganado egipcio fue el afectado con la muerte a causa de una peste incurable. A pesar de los daños, el faraón no se dio ante nada. Y un sarpullido se apoderaba de sus rostros y cuerpos. Como si eso fuera poco, una nueva plaga llegó y el faraón prometió que si la tormenta cesaba, dejaría a los hebreos libres. El palacio cree que es momento de liberarlos, pero el faraón no. Ante esto, la plaga de langostas era inminente, les consumió todos los cultivos. Luego la oscuridad caía sobre Egipto y durante 3 días no hubo luz. Quedaba demostrado que el Dios de los hebreos era más poderoso. La última plaga amenazó con la muerte de los primogénitos y fue el golpe más fuerte. La muerte de Uri y Amenhotep hizo que Ramsés decidiera al fin liberar a los hebreos que ahora van en busca de la tierra prometida. Respiro ella mientras hablaba. ¿Puede entender? Sí, gracias. Sí. Sí. No es verdad, consuelo. Ok, yo les leo. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oiréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios que yo os prescribió hoy, y la maldición si no oiréis los mandamientos de Jehová. Un día Dios les dijo, si me obedecen, si oiréis los mandamientos de Jehová, serán bendecidos. Pero les daré la maldición si no oiréis los mandamientos de Jehová. Ustedes, viendo todos los milagros de Dios, si Dios les diera esto a ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué le contestarían? ¿No contestarían que sí? Efectivamente, cuando los israelitas habían escuchado y obedecido, recibieron la bendición. Sí. Cuando el rey David y el rey Salomón reinaban sobre Israel y dominaba muchas otras naciones, ¿sí? El rey Salomón no utilizaba plato de plata, solo utilizaba plato de oro. ¿Usted ha visto plato de oro en su casa? ¿Está? Todavía no ha recibido bendición de Dios, ¿no? Así que como Israel recibió la gran bendición de Dios. En ese entonces obedecían, pero en los demás tiempos desobedecieron. ¿Sí? Y lo que más aborrece Dios es
la idolatría. Eso es adorar ídolos. Otra cosa que no sea el Dios verdadero. Los israelitas empezaron a adorar ídolos. Y Dios los castigaba cada vez que lo hacían. ¿Sí? Cada vez que lo hacían. Cuando Dios los castigaba, ellos se arrepentían. Ellos volvían a cometer idolatría. Otra vez Dios los castigaba. Entonces volvieron a estar en paz con Dios. Y estando en paz, volvieron a cometer el mismo pecado. El castigo de Dios se agravaba más y más, cada vez más. Pero ellos no lo entendieron. Hasta un rey hizo así. Un rey hizo esto, quemó la palabra de Dios y la arrojó al fuego. Sí, quemó la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que Dios los dejó en paz? Entonces Dios levantó otras naciones y quebrantó a Israel. Los israelitas sufrieron mucho y a muchos de ellos se los llevaron cautivos. Esta es la historia de Israel. En la historia de Israel, los que obedecían a Dios recibían bendición. Y los que desobedecían recibían la maldición. Pero ellos muchas veces desobedecieron a Dios. Fueron dominados por muchas naciones. Y sufrieron mucho. Hasta aquí la historia del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas estaban bajo el dominio de Roma, Dios envió un Mesías llamado Jesucristo. Desde entonces, Nuevo Testamento. Jesucristo nació siendo un bebé. Jesús, estando en la tierra por poco tiempo, tenía que demostrar que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Cualquier enfermo que Jesús tocaba, se sanaba. Y hasta resucitaba a los muertos. Lázaro tenía 4 días de estar muerto, ¿verdad? Pero Jesús lo resucitó y los hizo salir caminando. Jesús así demostraba que Él era el Hijo de Dios. Él caminaba sobre las aguas. Y con la palabra calmaba las tempestades del mar. Con esos milagros era suficiente para que creyeran en Jesús, ¿no? Los israelitas tenían que creer en Él, pero ellos no creían en Jesús. Pues ellos esperaban a otro Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús no les daba la bendición material y física que ellos querían. ¿Sí? Jesús no les daba una bendición visible. Pues a muchos no le importa su espíritu. No le importa su espíritu. Solamente les interesa el cuerpo. Solo les interesa la bendición terrenal. Muchos van a la iglesia y piden una bendición terrenal, ¿no? ¿No es así? En la iglesia, ¿quién pide por su espíritu? Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando Jesús les daba de comer a los israelitas con 5 panes, 2 peces, su fama creció mucho. Todos los israelitas lo querían como su rey. ¿Sí? Pero poco después, Jesús comenzó a hablar de lo espiritual. Espiritual. Así ellos se alejaron de Jesús. Aquí leamos juntos. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió:
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Se entiende? ¿No? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿No? Cuando Jesús hacía milagros, daba pan y sanaba a los enfermos, mucha gente lo seguía. Pero cuando Jesús empezó a predicar la palabra del cielo espiritual, las personas empezaron a abandonar. No quieren aprender sobre la palabra. En ese momento muchos discípulos se fueron y solo quedaron 12 discípulos. 12 discípulos. ¿No? Aquí dice, entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Oigan ustedes, ¿por qué ustedes creen en Dios? ¿Siguen a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Comer, beber, sanar y sus enfermedades? ¿Qué les interesa más, su cuerpo o su espíritu? También Jesús se lo preguntará a ustedes. ¿Acaso también ustedes quieren irse? ¿Acaso también ustedes quieren irse? Deberíamos responder así. Esta iglesia tiene la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién? Los israelitas ya sabían que Dios les iba a enviar un Mesías. Ellos ya lo sabían. Ellos esperaban a un Mesías que hiciera lo que ellos querían. Dice así, Hechos 3. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. En el pasado, cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios envió a Moisés para salvarlos, ¿no? Dios les había prometido que les iba a enviar un Mesías que salvaría su alma y su espíritu. Pero ellos esperaban a un Mesías que los salvará de su mala situación y les daría bendición terrenal. Aquí leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad, y la verdad os hará. Jesús a los judíos que habían creído en él. Si somos permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Quiere decir que todavía no eran libres. Por eso Jesús les dijo la verdad, los hará libres. Jesús se lo dijo a los judíos que habían creído en él. Ellos se consideraban creyentes de Jesús, pero aún no se habían convertido en verdadero discípulo de Jesús. Así que Jesús les dijo que no eran libres. Por eso cuando Jesús se lo dijo, ellos se enojaron. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que no somos libres? Jesús lo decía porque eran esclavos de
Satanás, pecado. Porque siendo esclavo de pecado, siguen pecando hasta caer en el infierno. Así son los hombres. Pero los judíos decían, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Cómo no podemos entrar al cielo? ¿Cómo? Ellos se equivocaron. Dice, ¿sí? 32, leamos desde 32, leamos juntos. Y estará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices? Tú eres libres. ¿No? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice, vosotros sois, la palabra de Jesús, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo, son de su padre el diablo. ¿Sí? Jesús les dio la verdad. Si ellos creían en Jesús, tenían que creer que Él decía la verdad. Entonces ellos tenían que haber dicho algo así, ¿no? Me consideraba hijo de Dios. ¿Ah? Pero todavía no soy hijo de Dios. Entonces quiero hacerme hijo de Dios. Enséñame cómo puedo ser hijo de Dios. ¿No? Tenían que haber dicho eso, ¿no? Sí, de verdad creían en Él. Pero ellos no lo dijeron, solo se enojaron. Y solo le dijeron, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Jesús dijo así, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Jesús les dijo esto a los judíos. Ellos no lo aguantaron. Jesús les dijo así, generación de víboras. Los judíos eran buenos creyentes. Eran personas que creían en Dios. ¿No? Por fuera se veían así. Por fuera. Pero no llevaban una buena vida ante Dios. Jesús dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor les dio así a los judíos. ¿No? Aquí leamos juntos la parte de abajo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí dice que por fuera se muestran hermosos. Oran, hacen muchos servicios, cantan, alabanzas. Se ven muy fieles a Dios. Pero su espíritu nunca había sido salvo. Entonces, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Piensan que ustedes, su forma es mejor que los israelitas? La Biblia dice, examínense bien si han sido salvos. Ustedes, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Hay algo que debemos aprender al observar la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó al Cristo que vino a su propia tierra? ¿Qué era lo que ellos realmente querían? ¿Qué era lo que ellos realmente querían? Ellos querían bendiciones terrenales, comer bien, vivir cómodamente, prosperar en este mundo, ¿no?
Ellos solo querían recibir bendiciones, pero rechazaron a escuchar la palabra de Dios. Ignora la palabra de Dios. No importa la palabra, no. Recibe bendición de Dios, nada más. Pero en aquel tiempo, discutieron con Jesús y terminaron, crucificaron a aquel que quería salvar sus almas, ¿no? Debemos pensar eso. Aún hoy, muchas personas dicen que creen en Dios, ¿no? Muchas personas dicen que creen en Dios, pero lo que buscan es solamente vivir bien, una vida mejor. Muchos siguen una iglesia esperando milagros y bendiciones carnales. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia del pueblo de Israel? ¿En qué se diferencia? Es lo mismo, ¿no? Si el Mesías viniera a esta tierra en nuestro tiempo, pero no diera bendiciones físicas, no diera bendiciones físicas, la gente seguramente crucificará a Jesús otra vez. ¿No? Oigan ustedes, aunque no creen en Dios, hay muchas personas que son sanas de sus enfermedades y ganan mucho dinero, aunque no creen en Dios. ¿No es cierto? Entre los ricos hay muchas personas que no creen en Jesús. Ellos están disfrutando en Cancún ahora, ¿no? Hay más personas sanas que no asisten a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué va usted a la iglesia? ¿Por qué? ¿Porque creen en Dios? ¿Por qué? ¿Porque desea tener fe? ¿Por qué? Va usted es la iglesia y cree en Jesús para sanar su cuerpo y estar sano, ganar mucho dinero. ¿Es eso una verdadera bendición de Dios? Esto no debe ser el primer propósito de creer en Jesús. Si va usted a la iglesia con este propósito, no podrá ser salvo. Eso no es lo que el Señor desea. Primero debe resolver el problema de sus almas. Resolver el problema de su alma. Debemos resolver el problema del pecado. Debe recibir la vida eterna que Dios desea darle. Este es el primer propósito por el cual aprendemos la Biblia. Tenemos fe y asistimos a la iglesia, ¿no? Después viene la bendición física. Esto es el orden de las bendiciones que Dios nos da. No importa cuántas bendiciones físicas tenga, si su alma no ha nacido de nuevo, esa vida es vanidad. Esa vida es vana, ¿no? Está bajo la maldición de Dios. Su alma debe nacer de nuevo. Jesús amaba el alma de los judíos, ¿sí? El alma de los judíos y señalaba sus pecados. ¿Por qué? Él deseaba que ellos abandonarán su fe falsa y se arrepentirían, ¿sí? Los hermanos, amados, ¿sí? Por eso quería perdonar sus pecados y llevarlo a él. Sí, ese orden. Pero, sí,
Estos israelitas, al principio ellos siguieron a Jesús y aprendieron de él. Pero cuando las enseñanzas de Jesús no cumplieron sus expectativas, intentaron matarlo. Agarraron a Jesús, se lo llevaron a Poncio Pilato. Les leo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Poncio Pilato mandó investigar a Jesús, pero no encontró ninguna culpa, ningún pecado en Jesús. ¿Sí? Entonces dijo delante de los judíos 3 veces, él no es culpable, él no es culpable, él no es culpable. Pero los judíos insistieron a matar a Jesús. Entonces a Poncio Pilato se le ocurrió una buena idea. Ya faltaba poco para el día de Pascua. Y los judíos en los días de Pascua tenían la costumbre de soltar a un reo. Les leo. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces Poncio Pilato mandó a traer al peor reo. Ese era Barrabás. Él era un asesino y hacía muchas cosas malvadas. Entonces llevaron a Barrabás a Jesús. ¿Sí? Y les preguntó a los judíos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién queréis que os suelte? Aquí les leo. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dieron a Barrabás. Querían matar a Jesús a toda costa. Entonces Poncio Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Y los judíos eligieron la peor forma de matar a un reo. Esta era ser crucificado. Aquí abajo leamos juntos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo, todo le dieron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, crucifícale. ¿Sí? Pilato así, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Sí. Usted también tiene esta cultura, ¿verdad? ¿Sí? Se lavó las manos delante de todos. Inocente soy yo de la sangre de este. Poncio Pilato, escuchando, mandó traer agua, se lavó las manos delante del pueblo, dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, no soy culpable de matarlo. Entonces, ¿quién pagará por este pecado de matar a un justo? Aquí leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros. ¿Cómo puede decir esto? Los israelitas no temían y todo el pueblo respondieron así. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos eran demasiado atrevidos al decir la sangre de justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros lo pagaremos. Si no alcanza, nuestros hijos lo pagarán. Nuestros hijos lo pagarán. Jesús es el
Jesús es hijo de Dios. Ellos mataron al hijo de Dios. Él era inocente. Era una persona sin pecado que fue crucificada. ¿Sí? Y luego tenía que pagarlo. Así que lo pagaron por miles de años. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús y le entregó para ser crucificado. Entonces Jesús fue crucificado. Cuando Jesús fue subiendo a la cruz, muchas mujeres iban tras él, llorando, decían, pobre de Jesús. Pero Jesús les dio. ¿Sí? Dice, leamos juntos. Pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. No llores por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque Jesús sabía que lo que ellos dieron les traería consecuencias. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Pues ya había profetizado lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Aquí, una profecía. Leamos juntos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, desiertas vuestras ciudades. Sí. Conforme a esta palabra de la profecía, los judíos fueron asesinados y matados durante 1900 años. Ellos vagabundearon todo el mundo. ¿Sí? Dios le había prometido al pueblo de Israel la bendición. Ellos podían recibir la bendición, ¿no? Pero la bendición se volvió maldición. La nación se volvió dispersión. Y la tierra se volvió desolación. Dios les prometió bendición si obedecían. Al no obedecer, ellos recibieron la maldición. No duerman, casi terminan. Concéntrese, por favor. Si ustedes se duerman, sus bendiciones pueden convertirse en maldición. Si ustedes ven la historia universal, podrán ver el castigo tan fuerte que cayó sobre Israel. Los judíos mataron a Jesús. Poco después, Jerusalén, su nación fue destruida totalmente. Y todo el mundo empezó a odiar a los judíos. 313 años después de Jesucristo, el reconocimiento del asesinato de los judíos a través del mandato de Milán. Ya ningún judío podía vivir en su tierra. Así esparcieron a los judíos por todo el mundo. Y cualquier persona podía matar a los judíos, pues no era pecado. Si cualquiera pudiera matarle y quitarle sus cosas, sin que eso fuera pecado, ¿cuánto miedo le daría al ser humano? ¿Han oído hablar de la guerra de las cruzadas? Era la matanza de los judíos. Y cuando hubo la enfermedad de la peste en Europa, 2 de cada 3 personas morían. 2 de cada 3 personas morían a causa de peste. Se corría el rumor que los judíos empezó la peste. Por eso mataron a muchos judíos en Europa. Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a 6 millones de judíos. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Israel no tenía tierra, no tenía su país. Entonces, ¿por qué mataron a los judíos si no tenían su tierra?
sin conocer la Biblia, no pueden entenderla. Pero nosotros ahora aprendemos de la Biblia, historia, ¿no? Entendemos, ¿no? Porque ellos dieron su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Sobre de lo que dieron, trajo consecuencias. Su ciudad fue destruida totalmente. Hubo muchas tribulaciones en Israel durante la guerra. Sus muros robustos se acabaron. ¿Sí? Este muro de los lamentos es la parte restante. ¿Sí? Si miran aquí, el tamaño de la piedra en el muro es diferente. La parte de abajo es la parte que originalmente estaba. La parte de arriba se derrumbó y fue reconstruida. En Italia hay un monumento de la guerra, de la destrucción de Israel aquí. Dentro de la pared de la puerta triunfante, aquí está representado el acto de llevar los utensilios del templo. ¿Sí? ¿Quién es él? Hitler. Este hombre planeó matar a los judíos. Hitler mató a 6 millones de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Así, en la Biblia, hace miles de años, se profetizó exactamente sobre sus muertes. Vamos a un video, cómo sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En particular, mataron a muchos niños. Mataron a los niños arrojándolos por un barranco. Mientras pedía que fueran el día de campo, los niños que se enterraban de esto se escaparon así.
자기를 반대하지 않으면서 자기가 하기 재미없어. 여기는 괜찮자. 어서 나가. Su sangre sea nosotros y nuestros hijos. Dicen así, ¿no? Aquí abajo dice, porque si en el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si el árbol verde se quema con fuego, bien, entonces el árbol seco, ¿cómo se quemará? El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Pero el pueblo de Dios rechazó a Jesucristo y por consecuencia sufrieron. Entonces, si los gentiles, que somos nosotros, rechazamos a Jesús, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Dios les hace la misma pregunta a ustedes. Como Poncio Pilato les preguntó a los judíos, ¿a quién queréis que os suelte? Entonces, ¿a quién escogerían ustedes? ¿A Jesús o nada? ¿A Jesús o a nada? Si escogen nada es igual que rechazar a Jesús. Así que tiene dos opciones nada más. Escoger a Jesús o no escoger nada. En esta opción se van al infierno. Para ir al infierno no se necesita hacer nada. Pero para ir al cielo debemos escoger a Jesús. Jesús es único. Arca de Noé. Ahora. Aquí leamos juntos, es última palabra. Leamos juntos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La mayoría de las personas que conoció Jesús eran personas que creían en Dios. Sin embargo, entre ellos hay algunos que recibieron la bendición de Dios, ¿no? Y otros que fueron maldecidos. Si creen en Dios solamente, ¿todo irán al cielo? Si creen en Dios solamente, ¿todo irán al cielo? Muchas personas se confunden. Satanás no es incrédulo, ¿eh? Los israelitas decían que creían en Dios, pero no entraron al cielo. Hay que conocer el único Dios verdadero. Y debemos conocer a Jesucristo. ¿Ustedes conocen bien a Jesucristo? ¿Cómo puede conocer tanto a Jesucristo? Por eso debemos conocer durante este retiro de primavera al Dios verdadero y a Jesucristo. Vamos a seguir conociéndolo. ¿Sí? Sí. Gracias. Escuchar atentamente. Vamos a orar para terminar. Dios, lleno de amor y gracias, te damos gracias por tu inmensa gracia. Tú nos permitiste tener este retiro de primavera y por eso hoy podemos escuchar tu palabra, Señor. Señor, tú dijiste que deseas que todos sean salvos. Señor, por favor, salva a todos los que están aquí. Ayúdalos para que ninguno de nosotros ignore tu palabra. Señor, guía a cada uno
reflexionar profundamente sobre el estado de su alma. Ayúdalos a que todos elijan a Jesucristo. Permite que a través de tu palabra reciban la salvación. Ayúdalos a prestar atención a la palabra que sigue. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.